Uno, 2, 3, 4, 5, 6.
Bye. Hola. Hola. Hola, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. No te escucho. Ah, ya está. Ya. Buenos días. Hola. Ya es que no escuchaba. Tenía apagado aquí algo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien. ¿Usted? Ustedes me dicen. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Dani. Buenos días, Rodrigo, buenos días. Aarón, ¿cómo estás? No tienes el micrófono prendido, Aarón. Buen día, presidenta. Buen día a todos. Buen día a todos. Yo ya tengo mi Hola. café. Yo también. Perfecto. Es un té. No tomo café, tomo té. Yo No, también aquí los acompaño con uno. Hola, Carmen. Buenos días. Buen día, Rosy. Buen día, Dani. Buen día, Hola, Mari Rodrigo. Carmen, buenos días. Aarón, buenos días. Buen día, presidenta. Expresidenta. Bueno, ya. Es la costumbre. Pero ¿cuándo entras, Carmen? Hasta noviembre. Ah, pues ya falta bien poquito. O sea, nada más julio, agosto, septiembre. 4 meses sin ser presidenta, ¿no? Así es. Sí, fíjate que yo cuando estuve de contralora, me decían contralora. Digo, mejor díganme contadora. Contadora siempre voy a ser, ¿no? Eso sí. Pero y ya, nos quitamos de líos. Sí, no, pero siempre se acostumbra uno, ¿no? A los nombramientos y la Sí, gente se acostumbra a decirle así a uno. por eso, a mí con que me digan Rosy, está bien, ¿no? Ya. Todavía hay mucha gente que cuando me ve me dice coordinadora, de que ¿Verdad? coordiné la transparencia en el municipio. ¿Y cómo ves ¿Verdad, que Rodrigo? Totalmente de acuerdo, aquí te siguen llamando coordinadora. ¿Verdad?
Así Ya es. ves que somos tocayas, Hola, Carmen. buen día. Sí, Rosy. Rosy, no sabía. Hola, Paco. No, la historia es que mi abuela era muy devota de la Virgen del Carmen. Ah, Y mira. siempre cuando se embarazaba le encargaba a sus Oye, niños. Rodrigo, Sí, Le encargaba a los niños a la Virgen del Carmen y tuvo 3 abortos antes de mi mami. Ah, Cuando se embarazó de mi mami, le dijo a la Virgen del Carmen, no te la voy a encargar, porque estaba muy enojada. Y quedó naciendo mi mamá el 16 de julio. Pues no podía, ¿no? no le quedó otra. Pero como se la había encargado a Santa Teresita, pues le puso Teresita del Carmen. Ah, Y mira. yo me llamo Teresita del Carmen. Y entonces yo me llamo Rosa María del Carmen. Ah, mira. Por ahí. Esa es la historia. ¿No? ¿Cómo Muy ves? bien. Sí, pues yo me llamo María del Carmen por mis abuelas. Mi abuela y bisabuela materna son Marías. Y la abuela de mi papá, mi bisabuela paterna, era Carmen. Ajá. Entonces heredas. ¿No? Así es. Pues bueno, aquí estamos en esta parte de las vírgenes, ¿no? Te comento, Rosy, que el coordinador general de transparencia, Rodrigo Santiesteban, es una persona muy comprometida con la transparencia y con el combate a la corrupción y ha trabajado coordinadamente con nosotros y nos ha abierto las puertas en el municipio y ya dentro del municipio de Puebla se tiene una dirección de combate a la corrupción, una unidad de combate a la corrupción, el cual coordina Rodrigo. De hecho, fíjate que yo recuerdo que uno de los primeros municipios que tuvieron ¿cómo se llamará? Un instituto de transparencia municipal fue Puebla. Así es. Hace Inclusive muchísimo. hubo una controversia constitucional porque se llamaba igual que el Instituto Estatal. El IAP, ¿no? Ajá, la CAIP CAIP. era la Comisión de Acceso a la Información y en el municipio tenían también la Comisión de Acceso a la Información Municipal. Sí, entonces estaba. Sí, Se entonces podían confundir. así fue. Y ahorita pues, el municipio de Puebla ya tiene su reglamentación, ya creó su unidad de combate a la corrupción. Ajá. Y ya están funcionando. ya incluso está por salir publicado en el periódico del Estado, el periódico oficial, los lineamientos en materia de contrataciones públicas y declaración de conflicto de interés. Y adicionalmente, si todo va bien, hoy publicamos los lineamientos de contratos abiertos con base en el proyecto que presentó Transparencia Internacional, Transparencia México y ustedes. Lo estamos por publicar. Ahí he tenido muchas resistencias, muchas, he de reconocerlo. Que sí, se viene a mover un poco el statu quo, ¿no? de la administración pública con estas leyes de avanzada, y más cuando se está bajando a nivel de lineamiento, o sea, tratando de adelantarnos a lo que pueda decidir el Congreso en su momento, ¿no? Así es. Sí. Sí, entonces, pues Puebla es un estado muy interesante de estudio, ¿no? Tiene sus vicisitudes, sus cambios de partidos y de colores, y tan cerca de la ciudad, pero tan Puebla, ¿no? Tan cerca de la Ciudad de México, pero sigue siendo Puebla, ¿no? Muy celosa de su historia y de sus costumbres y demás, ¿no? Aparte, pero es bellísima, ¿eh? Pues, ¿no? La verdad, uno puede pasarse días y días vacacionando ahí, ¿no? No acabas de conocerla, ¿no? Pues, ¿qué te podemos decir nosotros que somos de aquí, ¿no? Pero te digo que yo sí soy muy, bueno, no se puede decir poblana, pero me gusta mucho ir a Puebla de vacaciones, como te vas sábado, domingo muy rico, en un ratito ya llegaste y disfrutas mucho, ¿no? Todo lo que hay que ver, lo que hay que hacer. Entonces, sí, eso es muy bonito. Pero sí, con diferencias. ¿Cuántos municipios tienen ustedes? 217. Fíjate que siguen de Oaxaca. Sí,
Primero es Oaxaca, luego sigue Puebla y luego Veracruz. Luego Veracruz, sí. Sí. Veracruz tiene 212. Ajá. Sí, y aparte también con muchas diferencias, ¿no? Así es. Y un Este, territorio grande también para poderlos recorrer. Muy, muy grande Veracruz. Sí. Territorio. Así es. Sí, entonces, bueno, ya estamos, ¿no? Ya está Daniel, Alejandro, Ya. Pablito, Elia y Carmen, ya estamos. Dani, Ya pues, si estamos. quieres empezamos. Sí, como gusten. Digo, yo estaba dando a lo mejor unos minutos más para ver si se conectaba, pero bueno, vamos, hasta el momento 14 participantes. Entonces, pues podemos Pero, ya iniciar. sí, y tener como un tipo conversatorio, o quieren que presente alguna No, plan, al pues un contrario, cafecito, ¿no? Un cafecito con platicar. no, era la intención de estos, pues de estos cafés es justamente lo contrario, que sea lo menos formal posible en el sentido de que pues realmente sea una charla, ¿no? Entre nosotros y los ciudadanos, de tal manera que pues haya esa libertad, ¿no? De expresar, digamos, de alguna manera, pues lo que se piensa, ¿no? Entonces, pues damos inicio, buenos días a todos, a nuestro quinto café con el CPC. Este día pues estamos de gala porque nos acompaña la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, la maestra Rosa María Cruz Lesbros, a quien le damos la muy cordial bienvenida a este espacio, digamos, de encuentro con la ciudadanía. Y pues es un espacio básicamente en donde queremos que los ciudadanos se sientan cómodos para preguntar, para interactuar con nosotros, de tal modo que pues es informal realmente la dinámica. Normalmente también nos acompañan algunos periodistas, hoy no lo veo al chavo este de Ángulo 7, pero normalmente esa es la dinámica. Y pues Rosy, pues muchas gracias por estar aquí, bienvenida, y pues comenzaría un poco con pues preguntar qué pasa, por ejemplo, con el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Han pasado muchas cosas en las últimas semanas, sobre todo pues con esta hubo por ahí esta, pues, como insinuación de que habían creado un sistema paralelo, por así decirlo, con esto de la información, y bueno, hubo por ahí algunas otras cuestiones, ¿no? Entonces, pues creo que no sería muy revelador que nos comentaras desde tu perspectiva, desde la perspectiva ciudadana, cómo va el sistema, qué es cuál es el estado actual del mismo. Bueno, pues vamos empezando a platicar. Primero, ya saben que desde que llegué el 8 de abril del año pasado, hemos tenido una cercanía por casualidad o no sé, pero el primer estado que visité ya en mi calidad de CPC fue a Puebla, a un evento que se hizo allá, y allí tuve oportunidad de conocerlos personalmente. En aquel entonces todavía no llegaba Eira, pero pues ya estaba Alejandro, estaba Pancho, Daniel y Carmen, ¿no? Y bueno, les platico un poquito de cómo llega uno con una expectativa y la realidad. Es un poco como el matrimonio, ¿no? Más o menos, que te casas muy ilusionada, con muchos planes, con un POA, pues, un programa operativo anual de lo que toca y demás, o todas la agenda que quieres hacer, ¿no? Y conforme la realidad va llegando, te vas dando cuenta de muchas cosas que no tenías pensada y que puedes hacer, pero muchas otras que no se dan como te las habías imaginado. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado con el sistema? Tuve la oportunidad recién la semana pasada de tener un conversatorio con Jacqueline Marie Claire y yo, estuvimos ahí las tres. Y fue muy bonita la mirada, ¿no? O sea, me gustó mucho cómo se armó, porque Jacqueline nos contó de su año fundacional, y Marie Claire de lo que siguió. Bueno, pues Octavio no estuvo porque íbamos a ser puras mujeres, que alguien dice que no es misoginia, pero que luego las mujeres hablamos mucho y no decimos nada. Pero bueno, el chiste es que el primer año de Jacqueline fue imaginarse qué era. Surge cuando no hay CPCs estatales
y tiene que estructurar cómo nombrar al secretario ejecutivo, todos los parámetros de transparencia y de idoneidad para que llegue alguien que es el que va a ejecutar. No, en ese entonces como que yo creo que no se tenía bien claro la figura del secretario ejecutivo como secretario del sistema, no del CPC, y ahí empieza a haber una serie de problemas en la ejecución porque el CPC no tiene recursos, no tiene personal y entonces se atiene a los proyectos que puedan llegar a través de la comisión ejecutiva donde sí hay recursos, donde sí hay personal, o a la iniciativa y a la inventiva de los integrantes del CPC, ¿no? Entonces, esta parte fundacional que le toca a Jacqueline, desde tener un secretario ejecutivo, pedir los recursos, armar un presupuesto, ver qué partidas necesitan, imaginarse qué es esto de los CPCs, somos capítulo 1000, somos capítulo 3000, somos nos toca algún tipo de prestación o no. Entonces, desde establecer ya el órgano de gobierno para que se instale el comité coordinador también como tal. Entonces, esta parte de ir tejiendo cómo, ¿no? También le tocó a Jacqueline en ese momento meter exhortos. Ustedes recuerdan exhortos que el CPC promovió en aquel entonces, que fue el caso de la estafa maestra, el caso de Pegasus y el caso de Socavón, en donde ninguno de los tres prosperaron, porque el comité coordinador al recibirlos, el argumento fue, pero fue un voto contra 6, fue, no sé si ustedes en aquel entonces ya andaban con la antena sobre estos asuntos, pero lo que yo recuerdo es que fue increíble que se votó en contra porque en el caso del Socavón exactamente no se tenía comprobado que el accidente o lo que haya sido ocurrió por un hecho de corrupción. Entonces no podía haber un exhorto cuando no estaba probado que era un hecho de corrupción. Entonces, que es primero el huevo o la gallina, en fin. Entonces, toda esta parte de ir diciendo que es un exhorto cuando lo emites, luego querían emitir una recomendación, no, recomendación tampoco, porque las recomendaciones tienen que surgir de acuerdo a la ley derivado del informe que emitas una vez acabada tu gestión. ¿No? Haces un informe de un año y de ahí se derivan las recomendaciones que van a salir. Entonces, bueno, y aparte van a ser recomendaciones no vinculantes. Entonces, bueno, tenemos una ley que fue muy creativa, que es muy creativa, porque sí configura esta, no una nueva instancia de combate a la corrupción, sino un sistema en donde llega la idea o el propósito es coordinar a las instancias que ya están en el combate a la corrupción, ¿no? Desde el enfoque preventivo, como la función pública, con los lineamientos, con la normativa, con un buen ejercicio de control interno de las instituciones públicas. La parte detectiva, que también la función pública hace a través de estas auditorías, la auditoría externa que viene del legislativo, de las entidades de fiscalización, las instituciones garantes de transparencia, que es una auditoría ciudadana a través de las solicitudes de información. Aquí también el caso, por ejemplo, de la estafa maestra, me gusta mucho recordarlo, porque es precisamente donde vincula el hacer institucional de una entidad de fiscalización. La auditoría superior detecta el hecho de corrupción, pero es animal político a través de solicitudes de información que logra darle forma al modus operandi y entonces inclusive le ponen ya el nombre de estafa maestra, ¿no? Y queda como muy claro cuál era como el mecanismo para hacer un desvío de fondos o inclusive un peculado. Entonces, y luego viene obviamente la parte de la sancionatoria del tribunal, en donde tenemos, para ir cayendo en cómo estamos ahora, el problema de los magistrados. Ahí el problema también está en que interpusimos un amparo, ustedes lo saben, lo conocen, y el amparo llegó hasta sus últimas consecuencias, con una sentencia ejecutoria ya para ser ejecutada, pero no se ejecuta, ¿no?
eran los 18 magistrados primero, los desahogaron, el Senado los calificó como no idóneos, y después mandan otros 3, el Senado los vuelve a batear, y en esas estamos, ¿no? Entonces, y lo que faltaría en ese caso de los magistrados sería hacer lo que corresponde con una ejecución de sentencia, que es la destitución del cargo. Entonces tendríamos que destituir a los senadores. Entonces, está muy simpático, ¿no? O sea, ¿qué es lo que toca jurídicamente? El asunto sigue vivo, se le sigue dando trámites, se siguen pidiendo informes, y está la bolita entre el Ejecutivo, que tiene que mandar la terna, por lo menos, constitucionalmente hablando, o a los 18 magistrados de acuerdo a la ley orgánica del tribunal. Pero bueno, justo pasa lo que tú dices, Dani, en este tema. El presidente de la República señala que el sistema es muy costoso porque están previstas 300 plazas para el tribunal. Entonces, ahí, de alguna manera, creo que hay un error de apreciación de parte del Ejecutivo Federal, porque el sistema no cuesta el tribunal, cuesta que el tribunal ya existía y el tribunal tiene su propia ley orgánica, pero el sistema como tal, precisamente, se dio partiendo por un costo adicional, a excepción de la remuneración que los EPCs tenemos, ¿no? Y ese es otro tema que también por ahí está en la agenda. Pero no he acabado, me detengo en lo del tribunal, esto lo dejo pendiente, y llegamos también a la Fiscalía, que durante mucho tiempo el Comité Coordinador Nacional operó sin la fiscal, ¿no? Fue hasta 2019 que se incorpora Mariana Luz Mijangos, que ya es nombrada por parte del fiscal general, que a su vez se supone que es autónomo, pero él es nombrado por el Senado. Lo que me gusta siempre hacer en esta reflexión, cuando hacemos como una mirada a todo el sistema, es la injerencia que tiene el Senado en toda la conformación. Todas las instancias del sistema dependen del Senado. Y en caso de ustedes en los estados, pues el Congreso, ¿no? Porque finalmente todas las figuras que están ahí, de una forma u otra, llegan a través de una ratificación, como sería la función pública, a través de una, no, ¿cómo le llaman a la fiscal? Ahí es como una negativa, una no objeción, se llama una no objeción. O sea, si el Senado no dice que no, es que sí, y en cambio en caso de la función pública tiene que decir que sí, de manera expresa. Igual que el nombramiento de los comisionados del INAI, que también traemos 4 pendientes, y el Ejecutivo Federal me dice, es que me gusta mucho que se retarde su nombramiento, porque así nos ahorramos una lana, ¿no? Y ahí yo también digo, pues mejor no me voy a hacer el check-up, pues porque me ahorro una lana, ¿no? ¿Para qué gasto? ¿O para qué mando, para qué compro algo? Pues me ahorro una lana. Entonces ahí el tema de no hay que hacer un presupuesto austero, sino un presupuesto eficiente. Yo digo que la austeridad franciscana no sirve para un manejo de los recursos públicos del Estado. Lo que hay que saber es cómo gastar, cuándo gastar, saber de dónde vamos a sacar los recursos y a dónde los vamos a destinar. No es dejar de gastar por dejar de gastar. Pero bueno, en fin, estábamos terminando con la fiscal, que la fiscal también es otra que tiene problemas de recursos, tiene muy pocos recursos y depende prácticamente del fiscal general. Entonces ahí su autonomía en su gestión se ve limitada por estas razones. Y ella como tal tiene 10 millones de pesos, que a nivel de una institución pues no es nada, y todo lo demás depende de la estructura programática y presupuestal de la Fiscalía General. Y entonces, obviamente, la UIF es la que saca los temas, lo que les correspondería ya llegar y procesar a través de la Fiscalía Anticorrupción. La UIF es la que ha tenido los recursos, los medios y además una estrategia mediática en donde los temas se van posicionando y de lo cual el
el fiscal luego se queja, ¿no? Porque me llegan las carpetas, pero no con la carnita para poderlas procesar, ¿no? Eso dijo el fiscal recientemente. Y bueno, terminando el sistema, lo traemos al Consejo de la Judicatura, que según narran los abogados, eso es vivir en otro país, ¿no? Ellos son otro país, ellos se mandan solos y ellos tienen su propia mecánica y manera de ver. Inclusive tuvimos el caso que para la aprobación de las declaraciones de 3 de 3, las patrimoniales, el Consejo sí se exceptuó de aplicar la declaración de intereses, ¿no? Pues cuando la idea era que hubiera una sola declaración para todos y todas, incluyendo los chiquillos y las chiquillas, como decíamos, pues el Consejo de la Judicatura se aceptó, argumentando que ellos tienen más exigencia en la cuestión del conflicto de intereses, las propias normas internas que dicta el Consejo. Pero decía, bueno, pues, quien puede lo más, puede lo menos, que les cuesta presentar su declaración. Pero el chiste es que se votó y los demás miembros del comité coordinador, porque el ocupar la presidencia no quiere decir que uno es un cuerpo colegiado, ¿no? Entonces las cosas se llevan, se votan y pues ahora sí que la mayoría decide y así se quedan las cosas. Oye, Rosy, pero tocas un punto sensible ahorita, el colegiado del comité coordinador. Ante la sociedad, todos los responsables de que el sistema se lleve efecto, se cumpla y se abata la corrupción realmente, todo el mundo piensa que eso es responsabilidad única del Comité de Participación Ciudadana. Y no voltean a ver que hay 7 instituciones, incluyendo el comité coordinador, dentro de ese colegiado que al final de cuentas es el que toma las decisiones. Y aunque nosotros hagamos propuestas, son frenadas esas propuestas dentro de este comité. Entonces, ¿cómo le hace el Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional, para trabajar coordinadamente con estas instituciones y para empujar y abrir a la sociedad el que empiecen a entender que el combate a la corrupción son de 7 instituciones, incluyendo el Comité de Participación Ciudadana? Lo presidimos, pero no tomamos la decisión. Que es la silla más débil, además, ¿no? Exactamente. Además, o sea, no somos lo mismo nosotros 5, que a veces somos 3, ¿no? Que la Secretaría de la Función Pública, o la Auditoría Superior, o la propia Secretaría Ejecutiva, que no forma parte de la CESNA, pero, ¿no? Yo creo que este tipo de ejercicios que ustedes están haciendo, pues yo creo que es la vía, el poder estar en... También necesitamos la alianza con la sociedad civil organizada. Hay muchas instituciones de sociedad civil que sí conocen perfectamente qué es el sistema, ¿no? O sea, Transparencia Mexicana, México Evalúa, las que han estado desde que se impulsó la ley 3 de 3, hasta ellos fueron parte de quienes redactaron la ley, ¿no? Ellos saben perfectamente. Y a lo mejor, como saben perfectamente, pues también tal vez ya se dieron cuenta de los renglones torcidos que quedaron entre cada artículo y cada fracción, ¿no? De los huecos o la sobreregulación o esta configuración tan extraña de la Comisión Ejecutiva, que son todos, pero no todos, porque el otro, entonces, bueno, es muy simpático explicar cuando dices, miren lo que es el sistema, ¿no? Yo creo que tenemos que, nuestra fortaleza está en la ciudadanía, ¿no? O sea, no nos queda de otra. Nuestros aliados no van a ser los otros 6, ¿no? Porque, a ver, en un colegiado lo que necesitas es que haya voluntad y coordinación, ¿no? Y hay quien dentro del colegiado no le interese que el CPC tenga fuerza, porque tal vez tenga que proteger sus propios intereses más que el interés conjunto del sistema.
una cosa que también es bien importante, y yo no sé, a lo mejor ahí podríamos hacer algo, es que los integrantes de los comités coordinadores de estatales y no sé si del sistema nacional, no toman estas actividades que les demanda el sistema, como no se la toman como si fueran sus obligaciones. O sea, para ellos sus obligaciones son los que dicta su ley orgánica, ¿no? Y esto no. Y es una ley adicional que les impone obligaciones, pero no se han puesto la camiseta, pues. Y lo sienten como yo siento como que hasta dirán, otra vez va a ser reunión de comité coordinador. Con tantas cosas que tengo yo que hacer y tener que ir a perder mi tiempo ahí, ¿no? Yo como que así los miro. Como que no hemos sabido, nosotros y la sociedad organizada, convencer a los otros 6 de la importancia de la coordinación en el combate a la corrupción. Pero Rosy, tendríamos que convencerlos. La ciudadanía sí. O sea, bueno, pero a las otras 6 instancias tendríamos que convencerlas. Convencerles de sí, para que no lo hagan por obligación, sino por querencia, pues, ¿no? ¿Sí Diría mi papá, por devoción. Ajá, sí, o sea, la obligación está muy clara, pero yo percibo, no en todo el mundo, por supuesto, pero yo percibo que hay ciertas figuras que no la sienten como parte de su tarea que tienen por encargo, ¿no? Así. Rodrigo quería intervenir. Sí, Rodrigo. Adelante, sí. Recuerda un poco lo que pasó con el surgimiento en el 2002-2003 del propio IFAI, en donde se estaba dando esta situación de que el tema de transparencia en la fase de implementación antes de la vacatio legis, el propio presidente ya decía, ¿por qué necesito crear un órgano garante? Y fue cuando, gracias a la sociedad civil, los demás actores, es decir, el Poder Ejecutivo, que era el sujeto obligado principal de la ley federal, lo dejaron de ver como una carga, pero fue gracias a la presión de la sociedad civil que el gobierno cambió el chip y dieron mayor auge para que llegara, por ejemplo, Marván a la primera generación del instituto, y ellos ya con esta sinergia lograron, digamos, más o menos posicionar durante 18 años, casi 20, al tema de acceso a la información y transparencia. Pero está pasando más o menos la misma historia que en el tema de transparencia con el tema de combate a la corrupción, que no debería de ser, porque, digamos, las leyes de transparencia en su momento fueron vendidas como, o fueron conocidas como la vacuna anti la corrupción, ¿no? Entonces, deberíamos, sí coincido que la sociedad civil organizada junto con el CPC, con los CPCs, deberían de estar impulsando y ya, mira, políticamente no te conviene que te digan corrupto, o políticamente no te conviene que digan que estás en contra del sistema. Hay que empezar a hacer las estrategias mediáticas para decir, oigan, ellos no están participando, entonces son, como dice el presidente de la República, son parte de la mafia del poder, ¿no? Y si son mafia del poder, pues están obstaculizando uno de sus grandes lemas o de sus grandes metas que tiene el presidente, el combatir la corrupción. Perdón, ese es mi comentario. Sí, creo que el ejemplo de transparencia viene muy, muy ad hoc, ¿no? Porque, ahora, si es verdad que cuando a mí me tocó estar como funcionaria pública en la Comisión de Derechos Humanos cuando entró en vigor la ley de transparencia, y sí era una tarea más, ¿no? O sea, sí es cierto que es una obligación más, pero no por eso deja de ser menos importante de las que tienes en tu propia ley, en tu propio estatuto orgánico. Pero, a ver, nos dices, es una actividad más, pero en realidad lo único que está haciendo el sistema es verificar
que las funciones que ellos tienen que hacer se hagan como está establecido en la norma y lo más eficaz, lo más eficiente posible, ¿no? Que empecemos a ver que los expedientes se agilizan, que se integran mejor, que no hay impunidad, que esa es la función del sistema, ver que se cumplan estas funciones de estas instituciones responsables de combatir la corrupción, porque para eso se crean las contralorías, para ver que no haya desviación de recursos. Para eso se crea el sistema de transparencia, porque no sabíamos qué hacían, necesitábamos información para verificar si lo estaban haciendo bien. Y después viene ahorita el sistema anticorrupción. ¿Por qué? Porque siguen omitiendo acciones, desde mi punto de vista, que ya están contempladas en manuales, en normatividad, en leyes. Las leyes se han ampliado, se han hecho más específicas. Creo que no les estamos pidiendo actividades de más, les estamos pidiendo que hagan lo que deben de hacer correctamente. Pero más aún, más allá, porque si tuvieran que hacer cada quien lo que le toca, pues no tendría que haber un sistema. Lo que pretende el sistema es que haya acciones coordinadas entre estos 6, ¿no? Y bueno, ¿y quién las iba a coordinar? Bueno, pues una instancia externa y ahí llegamos nosotros. Por ejemplo, Irmeréndira Sandoval acaba de anunciar de manera, ella es muy hábil mediáticamente, que ya se logró la definición de la Suprema Corte sobre la interpretación del artículo 3º de la Ley de Responsabilidades, ¿no? O sea, según se acuerdan, ese artículo de parte del legislador no tuvo como toda la pluma precisa y dejó ahí cosas que no se sabían, ¿no? Entonces, cuando hay un hecho de corrupción, ¿sí? Cuando hay una falta administrativa, ¿a quién le toca verla? ¿Qué ley le toca aplicar? Entonces había ahí un vacacio en donde decías, a ver, ¿cuál la aplicas, la vieja o la nueva? ¿No? Porque si aplicas la vieja, es la ley que estuvo vigente en los hechos, cuando ocurrieron los hechos. Si aplicas la nueva, estás transgrediendo porque estás dándole una retroactividad. Pero como la nueva te da procedimentalmente figuras distintas, entonces, ¿quién conoce? Teníamos un problema y fíjate, para eso sirve el sistema. Eso sí lo platicamos entre Rafael Ansúrez, Irmeréndira y yo, que estuve viendo ahí cuáles eran los problemas. Traían cerca de 1000 expedientes que la función pública mandaba al tribunal y el tribunal decía, no me toca, va para atrás, porque son hechos cometidos con la vigencia de la anterior ley. Entonces a mí no me toca juzgarlos, porque aunque sean calificados como graves, fueron graves antes, no hoy. Entonces eso le toca a la función pública. Regresaban a la función pública y como la ley orgánica de la función pública no le toca conocer de faltas graves, entonces, ¿quién conoce eso, no? ¿Sí te das cuenta así como el problema entre dos instituciones? Va para allá, no, y se regresa, y el niño va para acá, pero no viene bien peinado, ¿no? Entonces, se mete una controversia constitucional, bueno, no sé qué tipo de recurso jurídico, pero recién esto tiene también 2 o 3 semanas, en donde se resuelve una aplicación híbrida. Entonces platicaba yo con Rafa Ansúrez, creo que ni él ni yo estamos de acuerdo en con la Suprema, pero le decía yo a Rafa, sea como sea, y hay criterio, ¿no? Entonces, eso ya es ventaja. Aunque no estemos de acuerdo con el criterio, pero ya hay criterio. La aplicación híbrida es que se van a tomar los hechos calificados de acuerdo a la ley anterior, pero procedimentalmente se aplica la ley, ¿no? Aarón Ojeda quiere hacer un comentario, Rosy. Sí, no lo vi, perdón. Sí, Aarón. Su permiso, Presidenta. Un solo comentario. Fíjese que aprecio mucho su comentario, su apreciación, pero fíjese que el 23 de junio de este año, el 23 de junio, en una reunión con el doctor Santiago Nieto,
se refiere muy, es cuando me da confiabilidad el sistema y que nos están, y somos visibles. Dice, es que está perfecto el sistema, únicamente le hacen falta dos cosas. Nunca dijo que dos tornillos faltaban. Ni lo pregunté, o sea, porque ya había hecho mi pregunta. Y después, pero en muy buena disposición y saben el apoyo que tienen en el sistema nacional, en los sistemas locales. Y el 14 de julio tuvimos la cuarta reunión con la Secretaría de la Función Pública de vinculación con Carlos Villalobos, un joven muy amable. El de integridad. De integridad. Entonces, sí, de integridad empresarial. Entonces es cuando me da como otra visión que digo, sí somos visibles, sí estamos haciendo algo. Entonces, lo que quieren es participar. Debe haber compañeros que no están de acuerdo porque eso nos corresponde a nosotros, pero si tenemos la fortaleza, yo así lo veo. Si alguien tiene otra opinión, con todo respeto, lo veo, si ellos tienen la fortaleza y vincularnos con ellos directamente, yo lo veo como, más que debilidad, lo veo como fortaleza. Por ejemplo, estoy organizando con de vinculación un tema directamente con la Contralora del Estado y y cámaras de comercio, por ejemplo, Coparmex, Veracruz, que es un poco renuente, pero a lo mejor es el convencimiento con los hoteles y moteles de Veracruz, con todas las cámaras. O sea, es como de 10 personas, es una reunión muy en corto para Veracruz. O sea, y lo primero que yo le pregunté a Villalobos, a Carlos, le dije, o sea, el que se inscriban ¿Podrías ayudar con lo de Excel? Impuestos, porque la gente no vamos a pagar más impuestos si nos inscribimos, o qué desconfianza pueden tener los empresarios, ¿no? Entonces, yo lo veo como una fortaleza más que una debilidad. Y sí, a mí me gustaría volver a preguntarle al doctor Nieto, bueno, esas dos fallas que tenemos, ¿cuáles son? Y algo que en la plática que estuve escuchándolas a la doctora Marie Claire, a usted y a la doctora Pechard, el martes pasado, interesantísima la plática. Entonces, ¿qué está pasando con esas dos comisionadas que hacen falta dentro del sistema nacional? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Porque está incompleto. Si no han sesionado ustedes, ¿qué nos esperamos nosotros para una sesión? A ver, creo que tocaste varios puntos, ¿no? Yo estaba diciendo precisamente que claro que el sistema sirve, y mi ejemplo fue el tema de la interpretación del artículo 3 de responsabilidades, que fue a partir de esta controversia que había en los expedientes que iban y venían al tribunal, que entonces, platicando con Inmerendi, le dije, esto lo tiene que resolver ya la Suprema, ¿no? Entonces, Función Pública interpone su recurso como parte interesada, y entonces ya la Suprema resuelve. Es lo que digo, que claro que el sistema trae mucho más que el propio actuar de las partes, ¿no? Claro que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y claro que sí somos visibles, tan visibles que el propio presidente nos menciona seguido, ¿no? Entonces, para bien o para mal, pero sí sabe, no entiende muy bien cómo está, quiénes somos o qué somos, pero sí sabe que estamos, ¿no? Yo ya le pedí directamente una audiencia al señor presidente, no me ha contestado, pero yo ya se la pedí, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más puede hacer uno? Más que pues irme a parar ahí a Palacio Nacional con todos ustedes, unas pancartas, ¿no? Queremos hablar con el presidente, pero no necesariamente así está. Luego, por ejemplo, Marie Claire, en la sesión que mencionas de la semana pasada, decía que nos veía muy silentes, ¿no? Entonces, a ver,
yo nada más por curiosidad me puse a analizar los comunicados que se emitieron en la vigencia de la gestión de Marie Claire, y yo ya llevo más que los que ella emitió, ¿no? Sin contar los de la red, que además los comunicados que hacemos como red a mí me parecen súper importantes, porque no es nada más el nacional, somos todos, ¿no? Entonces, pues yo no sé, pues no sé qué pueda pasar. Estamos obviamente interactuando con medios, tratando de dar nota, tratando de hacer visibles los problemas, ¿no? Y pues, nosotros somos 3, ¿no? Ellos eran 5, ¿no? Bueno, no tenemos las mejores de las condiciones, y además nos toca vivir en COVID, ¿no? Que es otra, según que tanto a Daniel como a mí nos tocó el año COVID ser presidentes. Desde aquí, ahora, que también la ventaja de COVID es que esta reunión no lo hubiéramos tenido, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a sentirnos tan en touch, ¿no? Ya no más falta ahorita que de la computadora puedan oler qué rico huele mi cafecito, ¿no? Podemos compartir café y galletas, Rosy. Sí, pero yo creo que también buscándole el lado bueno a las cosas, estas estrategias nos permiten comunicar. ¿Cuántos estamos ahorita? ¿20? 28. 28. Entonces, y estar reunidos 28 sin tener que, pues, dedicarle un día. Claro que fue muy bonito cuando estuve yo con ustedes en Puebla, que comimos juntos, que estuvimos, ¿no? Pero bueno, no podrías hacer así. Ayer yo tuve 3 reuniones, ¿no? Una en Durango, otra en Oaxaca y otra en la Ciudad de México. Entonces, pues hay que darle la ventaja. Entonces, claro que hay fortalezas. Ahora, la función de la UIF es hiper importante en el combate a la corrupción, por supuesto. También yo ya he tenido pláticas personales con... Rosy, ¿tú crees que la UIF tendría que estar dentro del sistema? Es un tema. A mí me encantaría que la UIF fuera autónoma, fíjate, ¿no? Sí, claro, Y la porque al UIF depender de la función pública, pues eso lo frena mucho, ¿no? depende de la Secretaría de Hacienda, pero Ok. si fuera autónoma, me encantaría que formara parte del sistema. Pero si metemos a la UIF como parte del Ejecutivo Federal, creo que generaría un desbalance en los acuerdos del Comité Coordinador. Pero Y no también es una de las propuestas del presidente, ¿no? Sumar Hacienda y sumar a la UIF. Sí, y inclusive alguien dice que también al INE, ¿no? Al Instituto Nacional. Ajá. Yo creo que son organismos que pueden coadyuvar, y, por ejemplo, la presencia de Santiago Nieto, él es un invitado permanente, ¿no? Entonces, cuantas veces quiera puede estar, y obviamente la interlocución que haya con él debe ser súper importante. Y No, quienes sí. deben Otro punto que quisiéramos comentar contigo y que tú has trabajado ya casi durante 2 años es la Política Nacional Anticorrupción. Es un documento que se trabajó durante el 2019 y ya 2018. Se aprobó por el 2018. Sistema Nacional y ya todos los estados estamos ahorita trabajando basados en la política nacional, en las políticas locales. Entonces, ¿cuáles son? Porque ahí hablamos de 40 prioridades, pero a tu consideración, ¿cuáles serían las 4 prioridades que realmente crees tú que a nivel nacional pudiéramos jalar todos y que fueran indispensables? Mira, yo creo que, haciendo ¿cómo andamos de tiempo? Ustedes me dicen, ¿eh? Porque bien, no te preocupes por el tiempo. Cada café nos podemos pasar. A ver, yo creo que haríamos como un análisis. Hubo una primer controversia en la política, en donde salió el libro blanco del CIDE y esto. Cuando estábamos en esas, yo hice un ejercicio que se lo platiqué a Mauricio, en decir, a ver, yo estimo tanto al CIDE y a Mauricio y a la gente que generó este documento, que dije, no voy a aceptar, lo hablé con Ricardo Salgado y con Roberto, que ninguna idea de esta gente quede a un lado. O sea, es inaceptable. O sea, cualquier idea tiene que estar. Hicimos un cruce
así de renglón por renglón del libro blanco para asegurarnos que estuviera incluida en la política, ¿no? O sea, esta gente tiene años en el tema y ninguna de sus ideas puede ser descartada. Y me aseguré de ello. Entonces, todo el libro blanco está en la política, no hay nada fuera. ¿Okay? Primero. Segundo, yo creo que es una cuestión de feminismo el haberle llamado prioridades. Por ejemplo, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción que saca la función pública, que está mal llamado porque no es nacional, es federal, trae 202 acciones, que son más que 40, ¿no? ¿Sí me explico? Y trae 5 ejes. Nosotros traemos 4 ejes. Y también, con el mismo ejercicio que hicimos con el libro blanco, lo hicimos con el programa de función pública. Porque siempre, ¿se acuerdan de Roberto Salcedo? Decíamos, es que lo que hizo la política que propone y que puso la aprobación el CPC es un séptimo. ¿Se acuerdan de eso? Decía Roberto Salcedo. Es un séptimo. Entonces, cuando salió el 30 de agosto de 2019 el programa de la función pública, dije, ahí está el séptimo de Roberto, tráetelo para acá, ¿no? Le pedí la tarea a Ricardo, pero me dijo, no, pues, no, ya, no, pues. Sí, y sí les he contado que yo tengo 10 asistentes. No. ¿Sí sabían? No. ¿Te los presento? ¿Ok? Estos son mis 10 asistentes. Y espero que no graben y que no corten la transmisión porque van a decir que tengo 10 asistentes. Estos son mis 10 deditos, son mis 10 asistentes. Entonces les dije, compañeros, compañeras, este fin de semana hay que trabajar. ¿Están de acuerdo? Sí. Rácalas, ¿no? Me lo eché. Me eché yo el cruce del programa con la política y dije, a ver, ¿qué tiene que no tiene, qué tiene, que no sé? Y el lunes en la mañana estuve con el Merendira analizando este documento. Entonces, decir, a ver, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Ya, va para adelante la política. Entonces, bueno, ¿cuál es la ventaja de este nuevo documento con respecto al que presentó Martínez? Que se redujo de 60 a 40. Yo creo que es ventaja. Pero sobre todo que se le puso nombre y apellido. ¿Quién es el papá y la mamá de esta prioridad? Fulano, sutano, mengano. Entonces se establecieron prioridades. Lo que es bien curioso es que Función Pública tiene 36 prioridades en donde interviene. Nosotros, como CPC, tenemos 27 y la CESNA tiene 7. O sea, nosotros que somos 3 tenemos 27 a cargo y la CESNA tiene 7. Entonces también ahí es como el desbalanceo de cómo intervienes. Pero esto también te da una brújula muy interesante, porque además también establece las prioridades temporales, cuál es corto, mediano y largo plazo. 3 años, 6 años, más de 6 años. Entonces, cuando tú haces un filtro, y les voy a compartir para que vean que no soy egoísta, un tablerito que hice en Excel. Ya sabes que nosotros como contadores, Pancho, nuestro Excel, ¿no? Porque Excel, mira, Daniel se va a burlar de nosotros, pero yo con Excel hago chuladas. Y no necesito ser programador, ¿no? Está hecho Excel, para eso Excel, ¿eh? O sea, para que con poco esfuerzo se hagan muchas cosas. Sí, es palitos 1, Dani. Para ti es palitos 1, para nosotros es lo más profesional. No, no, para nada. Pero el Excel, fíjate, lo que tiene es que le metes el coco y dices, ¿qué necesito? Entonces le das los filtros y... Entonces les voy a compartir mi tablita de Excel, donde tengo ya tabuladas las prioridades, los encargados, los tiempos, ¿no? Entonces yo con eso hago mis filtros y me voy a ver al INAI y digo, a ver, tú y yo coincidimos en estas prioridades y a corto plazo son estas. Sobre esas nos tenemos que enfocar, tú y yo, INAI conmigo, ¿sí? Entonces, eso te da mucha claridad de cuáles son las políticas a corto plazo y cuáles son las que te tocan como CPC, y ahí te dice, y cuál es básicamente, ¿no? Pero dentro de esas prioridades que tú ya tienes clasificadas como de corto plazo, porque además como presidente tienes un año y en febrero tienes que entregar el puesto al que sigue, ¿cuáles son para ti la prioridad máxima? Mira, para mí
la prioridad máxima es establecer los canales de comunicación y los mecanismos de articulación con sociedad civil. Que esa es nuestra esencia, ¿no? Por una parte. Y la otra, lo que es, para mí, el otro eje fundamental es de contrataciones públicas. Ya, justo el tema del lunes, ¿no? Sí. Entonces, yo con esas dos tareas, si logro una buena, si de veras lograra en mi gestión por lo menos emitir una política pública en materia de contrataciones, de los mínimos, o sea, lo que yo presenté, ¿cuándo fue? Ayer fue un foro en el Congreso, es no una nueva ley, sino los principios que una legislación tiene que tener, ¿no? Para poder garantizar que los recursos públicos se adjudiquen y se ejerzan, porque por eso hablamos de contrataciones, no de adjudicaciones, no de adquisiciones, sino de todo hasta que el contrato todo el ciclo completo. ¿Cuáles serían las características mínimas que una legislación debería contener, ¿no? Para asegurar que en esa área tan fangosa no se cometan hechos de corrupción, ¿no? Entonces, ese foro del Congreso, Presidenta, sería muy interesante que se compartiera todo. Yo sí tuve la suerte de estar, que se compartiera a los comisionados y las comisionadas. Fue muy interesante, muy interesante. Bueno, y está la iniciativa. Con disposición. La iniciativa que se construyó, ahí sí fue un esfuerzo que condujo y lideró la COFESE, y se sumaron a ese esfuerzo Transparencia Mexicana, México Evalúa, el INCOM y la CESNA, ¿no? La CESNA intervino ahí porque es un proyecto que trae la Comisión Ejecutiva, y es un proyecto que lo trae desde antes de que yo llegara. Sí. Yo llegué con ese proyecto y cuando vi los proyectos que estaban en la bandeja, estaba ese proyecto. Y entonces la CESNA se incorporó en la parte de la redacción de la ley. Ese documento sí lo tienen, ¿no? El de contrataciones públicas. Sí, el de la propuesta de ley, sí, ya es público. En las páginas de las asociaciones, ahí están. Sí, pero con gusto, si alguien lo quiere, se los hacemos llegar. Pero con las modificaciones que hizo Eduardo, las apreciaciones que hicieron los demás, la única que no me pareció, y se lo comenté a Eduardo, fue la del secretario. ¿Qué es lo que no te pareció? No me pareció porque creen que... ¿Del secretario? Del secretario del sistema, que cree que le quitan atribuciones, igual que todos los secretarios de todos los locales. ¿Pero le quita la iniciativa de la ley de contrataciones? Sí, como que la quisiera llevar a la secretaría, no el CPC. No participar los CPC, únicamente que participaran las secretarías. Sí, bueno, pero esa es la visión de Ricardo en todos los temas, ¿no? Sí. Sí, desafortunadamente. Sí, o sea, Ricardo dice el que ejecuta es la secretaría y esa es su visión. Sí. Y el CPC únicamente pues, coordina. Como observador, yo mira creo, de lejitos. No sé. Sí. Bueno, y allí, por ejemplo, también saco a colación lo del CETEICO, que es el Comité Técnico Especializado en Información en Combate a la Corrupción. También hubo como muchas notas en donde decían, es que este comité viene a suplir al sistema. O sea, esa fue como, a ver, ¿por qué sucede eso? Porque otra vez, mi querida Ermerendira, que la aprecio, yo sí la aprecio, yo la aprecio de verdad, ¿no? Pero sí es muy protagonista. Y no creo que esté mal en un político, ¿no? Si no fuera política, ¿no? Entonces, anuncia la creación del CETEICO como parte de una iniciativa propia, igual que anunció lo de que ya se resolvió el tema de la Suprema Corte, igual, o sea, ella lo anuncia, sabe explotar muy bien los temas, y porque además ella sí queda como presidenta.
No sé si les quede claro ya el tema de los comités técnicos especializados del INEGI, porque causó como un gran revuelo, pero no. A ver, sí son necesarios, hay como 60. En el Comité Técnico de Derechos Humanos, ¿quién lo preside? Rosario, ¿no? El Comité Técnico Especializado de la Discriminación, ¿quién lo preside? Pues el encargado del CONAPRED, aunque el presidente no sabe que existe, pero sí, él lo preside. ¿Quién preside el Comité de Género? Pues la que se encarga del Instituto de las Mujeres, ¿no? ¿Quién se encarga del Comité Anticorrupción? Pues, ¿cuál es, de los 6, cuál tiene el pastel más grande, la rebanada de pastel más grande de los 6 integrantes del comité coordinador? Pues la función pública, ¿no? Pues ella lo preside, ¿ok? Ahora, aquí sí el problema es que invitaron como parte del comité a la CESNA y no al CPC. Otra vez, porque así se generó. Ahora, aquí había un tema legislativo dentro de la propia ley orgánica del INEGI que dice que estos comités, ellos son como son muy nerds todos los del INEGI, ¿no? Son muy precisos, muy así. Entonces, en los comités, según la Junta de Gobierno, tienen que participar unidades del Estado. Entonces nos dice, pero el CPC no es una unidad del Estado. Entonces, ¿qué somos, chicos? A ver, ¿qué somos? Yo en las mañanas me voy al espejo y me siento así con un conflicto de identidad importante. Somos híbridos. Ciudadanos, somos ciudadanos. Yo digo que somos híbridos. Claro. Tenemos una parte, somos ciudadanos, pero también tenemos una responsabilidad dentro de un sector público. Tenemos unas atribuciones que están previstas de manera muy precisa en una ley, ¿no? Entonces, tenemos funciones que tenemos que hacer. Entonces, somos funcionarios públicos. Estamos sujetos a la ley de responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué somos? Entonces, en esta figura, lo que sí es que no tenemos una personalidad jurídica propia. No sé si aquí hay abogados, pero no la tenemos, ¿no? Sí, claro. Tenemos un interés jurídico reconocido por vía de amparo, pero no, y que eso fue un logro importantísimo, pero no tenemos una personalidad jurídica propia. Entonces, el INEGI dice, no, pues el CPC no puede ser porque no es una unidad de Estado. Entonces, no, técnicamente no podemos ser parte de ese Rosy, y si tuviéramos que modificar la Ley General de Anticorrupción, del sistema anticorrupción, ¿qué propondrías tú? Yo me encantaría más bien que fuera como tipo INAI, fíjate. Como tipo INAI. Que fuera un organismo autónomo y que la Secretaría Ejecutiva fuera la Secretaría Ejecutiva del CPC. Digo, no se lo digan a Ricardo. A mí me gustaría más que fuera como un INE, Presidenta, perdón por la comparación. Pero ciertamente con una estructura muy limitada, o sea, no más gente que la que tiene el sistema, la Secretaría Ejecutiva, o sea, no crear tampoco unas estructuras monstruosas como el INAI ha crecido. Digo, no critico el quehacer de los colegas, pero me parece que sí. Lo que pasa es que el INAI también le ha crecido responsabilidades. Empezó con transparencia, luego tuvo protección de datos personales, luego tuvo gobierno abierto y se le van sumando atribuciones, se les van sumando responsabilidades que provoca que genere estructuras para que pueda atender esos temas. Si no, no se podría atender. Lo vemos con las unidades de transparencia en los sectores del Estado y en los municipios, que sus estructuras son mínimas y la atención a la protección de datos personales y la atención del tema de gobierno abierto, pues es como el tercer punto que tienen que atender, porque el primero son solicitudes de información y el segundo son publicaciones en el portal. Cuando la protección de datos personales, yo creo que debería ser la primera. Y el gobierno abierto, yo le cambiaría el título al INAI, en lugar de Instituto Nacional de Acceso a la Información, yo le pondría Instituto Nacional de Gobierno Abierto, porque la transparencia es un pilar del gobierno abierto y lo estamos construyendo al revés. Pues sí, primero salió la ley de transparencia, máxima publicidad, y la ley de archivos también, ¿no? Así es.
también entra, digo, pero a mí me parece que sí creció así, ¿no? Monstruosamente. Yo creo que sí deberíamos de vigilar que las estructuras no crecieran tanto, sobre todo nosotros, que lo que nos toca es la coordinación de instituciones que ya están creadas. La coordinación, nada más. Así es. Entonces, Rosy, y el caso Puebla, la situación que estamos viviendo actualmente en Puebla, se repite, no solamente es en Puebla, se repite en Veracruz les han reducido sus honorarios, pero tenemos las mismas responsabilidades, se repite en Jalisco, otros estados, en Jalisco. Baja California. Ahorita hemos tenido también la renuncia del secretario técnico, se terminó el periodo de la comisión de selección, ahora en junio, el Congreso no ha sacado la convocatoria para elegir los nuevos integrantes de esa comisión. ¿Cómo lo ven a ustedes desde el nacional? Y estamos igual que ustedes, porque no, el comité coordinador no quiere sesionar, ni tampoco el órgano de gobierno, y tenemos problemas porque el personal de la Secretaría Ejecutiva pues ya no cobró esta quincena. Ayer yo cité, porque no hay quien, como no hay encargado de despacho, entonces no pueden firmar. Es que el órgano de gobierno tiene que nombrar el encargado de despacho. Pero ayer tuvimos justamente, antier hice una invitación para que se reuniera el órgano de gobierno de manera virtual y solamente asistieron la auditoría y el Instituto de Transparencia. Los demás no hicieron... Hicieron el vacío. Exactamente. Entonces estamos también en esta misma situación en la que ustedes están a nivel nacional, de que los colegiados que tienen las decisiones no quieren trabajar. Rosy, antes que respondas esa perspectiva, a mí me gustaría agregarle un poquito más de sal y pimienta al conversatorio. Creo que bajo esta naturaleza, bajo las circunstancias que se empiezan a ver, porque creo que la sociedad sí percibe discursos contradictorios, percibe a un CPC un poco pisoteado, debo de decirlo, percibe además un comité coordinador y yo sí quiero a lo mejor regresarte un poquito cuando decías el comité coordinador está integrado por servidores públicos y cabe la pena subrayar servidores públicos. Y entonces yo diría, ¿por qué esperar una convicción cuando en realidad tienen una obligación? ¿No? Y yo creo que, como decías, el encanto y el desencanto. Entonces, me parece que el encanto es hacer cumplir las obligaciones, porque todo servidor público, el hacer o el no hacer, lleva aparejado una responsabilidad. Entonces, a mí me parece que bajo todo este panorama, la perspectiva del sistema nacional, la obligación implícita por Ministerio de Ley para todos los servidores públicos que integran un comité coordinador y las ganas de los comités de participación ciudadana de estar trabajando, coadyuvando de manera proactiva, es una lucha muy interesante que se empieza a ver y que empieza a ver diferentes enfoques y sentimientos socialmente. Entonces, sí es muy importante conocer tu apreciación desde el sistema nacional como CPC nacional, con tus colegas servidores públicos a nivel nacional. Esta parte también de permitirle al presidente, creo que es un tema que nosotros como ciudadanos, permitirles esta ausencia de conocimiento al jefe de Estado, tampoco es tan perdonable que la sociedad no lo ve así. Entonces hay muchas situaciones que a mí me gustaría escuchar de ti, porque te tenemos es un privilegio tenerte y te tenemos que aprovechar aquí, Rosy. Muchas gracias. Bueno, yo para platicar, Alejandro, sí. Activa tu micrófono. Gracias, Rosy, gracias. Te saludo con gusto y me da mucho gusto escucharte también. En realidad hay tantas cosas que platicar y tantas escenarios que tenemos que plantearnos, sobre todo por el futuro de este sistema, tanto nacional como el estatal. Y ya que estamos en el muro de los lamentos,
ahí ya nada más agregar un asunto, Rosy. Con respecto al diagnóstico que tengan sobre Puebla, ya lo comentaron mis compañeros y demás, ¿qué podemos hacer como sistema nacional para poder apoyar, tratar de resolver, regenerar la cooperación entre los comités de participación ciudadana y la parte gubernamental que está en los sistemas estatales? Esa sería mi pregunta con la que podríamos cerrar esta lista sobre el tema Puebla. Si me permiten. Rodrigo, sí. Quedaron cosas de Carmen, Y Rodrigo también Rodrigo quiere hacer también. una pregunta más. ¿Y para cuándo homogenizar a los municipios? Ah, bueno, municipios, ok. Que es otro gran tema. Tenemos a la Federación y a los estados. El Estado de México es un punto y aparte. Jalisco o Zapopan es un punto y aparte. Puebla podría ser un punto y aparte, pero necesitamos una homogenización, ¿no? Somos el primer contacto con la sociedad y en teoría somos los que más susceptibles a un acto de corrupción estaríamos, ¿no? Sí, bueno, es otro tema. Muy bien. A ver, empiezo. A ver, ¿cómo veo a Puebla? Conflictuado, muy conflictuado, ¿no? El gobernador hizo un retweet de lo que dijo el Ejecutivo Federal, pero le aumentó el volumen bastante, ¿no? Un tweet reload aumentado. Yo creo que lo que están haciendo ustedes pues, es por la vía jurídica lo correcto y ahora sí que a Dios rogando y con el mazo dando. Y pues hubo un desafortunado desencuentro con una silla muy especial dentro del comité coordinador. Entonces, y esta parte de la comparación de sueldos es una comparación que las comparaciones son chocantes en todos lados, pero es una comparación a todas luces desigual, porque nosotros estamos por honorarios, no tenemos ningún tipo de prestación, nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestra seguridad social, de nuestras semanas de cotización que no estamos acumulando por no tener una prestación dentro de, no somos empleados de nadie. A mí me parece aberrante que existe el régimen de honorarios, ¿sí? En cualquier institución pública, porque esa es ir en contra de los derechos humanos de cobertura, ¿no? Pero en fin, este rubro que no debería existir en el objeto, en el clasificador de gasto de honorarios, no tendría por qué, o está empleado o no está empleado, punto, ¿no? A menos de que el tipo de servicio sea muy puntual, en donde no existan todas estas características de subordinación y de contratación a largo plazo, o sea, si yo contrato con un arquitecto para que me haga unos planos para hacer mi casa, pues no es mi empleo, me hace los planos, me entrega los planos y se acabó la regla. Ahí sí es un honorario, ¿no? Pero en otras figuras yo creo que no cabe la figura de honorarios. Entonces, pero al estar nosotros en esa figura, obviamente las computadoras que están usando ustedes en sus casas, pues ustedes las pagaron, ¿no? La luz, el teléfono, los viáticos, a lo mejor algún tipo de estudio que tengamos que hacer, el cafecito, ¿verdad? El papel de baño que llevamos a las oficinas, la CESNA no me pone nada, yo llevo el papel de baño, llevo el jabón, llevo el café, ¿no? Me encanta el ejemplo del papel de baño, pues llevo yo con mi rollito de papel de baño, no nos dan ni papel de baño. Entonces, vamos, eso es parte, cuando nosotros estamos en un despacho de prestación de servicios independientes, cuando cotizamos nuestro honorario, el honorario es que cubra los gastos de operación y después el resto es la remuneración que nos merecemos de acuerdo a nuestra responsabilidad y nuestro nivel profesional, ¿no? Entonces, no podemos comparar la remuneración que recibe por honorario cualquier persona
que la que recibe un asalariado, donde tiene todos los instrumentos de trabajo puestos a disposición y su salario es para sus chicles y tan. Entonces, este es un primer punto en donde no podemos hacer una comparación así de los honorarios. Ahora, ciertamente es muy interesante ver cómo se pasaron los honorarios de los EPCs en los diferentes estados de la República. Yo creo que tendría que haber una homologación. A mí me parece que la propia ley o el estatuto orgánico o la Junta de Gobierno debería decir, un CPC tiene que tener una retribución equivalente a un nivel dentro de la estructura salarial de los tabuladores del Estado, ¿no? Y ya, me parece que esa podría ser la salida para homogeneizar la remuneración de todos los CPCs. Y que, pues, ahora, si nos ponemos a ver, se supone que yo, como presidenta, no Rosa María Cruz, sino la presidencia, tiene que estar a la par de con quien interactúa, ¿no? Pero ciertamente eso tendría que ver con que yo no podría recibir otro tipo de remuneración por otro ejercicio profesional. Entonces debería limitar o sea, no debería haber la flexibilidad para que yo estuviera ejerciendo otra actividad complementaria, sino tendría que sustraerme de todo para dedicarle el 100% de mi tiempo a esto. ¿Sí me explico? O sea, por una parte sí, pero por otra parte, o sea, tienes, si vas a recibir un salario equivalente a un secretario, vas a recibir la carga laboral que eso conlleva, ¿no? Lo que pasa, Rosy, es que aquí en la convocatoria sí te piden tiempo completo. En Puebla, en el caso específico de Puebla, sí. En Puebla sí te piden tiempo completo. Sí. Tiempo Fíjate, completo. más a mi favor que eso, si te piden tiempo completo, pues ni modo que seas Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Solamente, si me permiten, porque yo estuve presente en el órgano de gobierno cuando una integrante del comité del órgano de gobierno opinó sobre el nivel de remuneración que deberíamos percibir los miembros del CPC, dijo que ella consideraba que nuestro nivel de responsabilidad era parecido a un jefe de oficina. Okay. Y así fue. Y dijo, y eso en el tabulador vale tanto y es lo que hay que poner. Y todos los demás dijeron, pues sí, porque no sea que la 4T se enoje con nosotros. Ajá. Entonces, se pusieron bueno, de rodillas. Por eso, si tuviéramos un criterio claro y pudiera ser un criterio de mejor práctica aceptable para todos los EPCs, eso nos daría una fortaleza, ¿no? Estamos de acuerdo. Y de hecho, perdón, nada más cierro con esto. Estamos en diálogo con la Comisión Anticorrupción aquí del Congreso local y justo al mediodía tendremos nuevamente una reunión para revisar el proyecto de reformas a la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, reformas que nosotros estamos promoviendo. Y una de esas reformas trata justamente de poner un marco de referencia para la remuneración de los miembros del CPC. Y ese marco de referencia es cuál es el nivel de diálogo y de responsabilidad, por lo tanto, que debe considerarse para equivalencias económicas. Y gracias. No sé si la fórmula de Zacatecas pudiera tener algún sentido, porque en Zacatecas el que está en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4, en el año 5, y como con esta parte, aunque en Zacatecas la del año 5 gana 8,000 pesos al mes. Nada más, Rosy, No. En ese sentido, el del año 5 trabaja menos que el del año 1 o el del año 2, tienen la misma responsabilidad que cumplir dentro de la ley. Tienen las mismas atribuciones y eso no, y aquí por ejemplo Eira, que es la última que entró, tiene la misma carga de trabajo que tiene Pancho, que tengo yo, que tiene Alejandro. No decimos que Dani, porque Dani como representante, como presidente del CPC, del CC, del órgano de gobierno, tiene más responsabilidad que nosotros, tiene más actividad. Yo creo que podría ser. Porque además la ley también le confiere responsabilidades específicas a la presidencia, ¿no?
Entonces yo podría pensar que sí podría haber una diferencia. Así es, y así está establecido. 4, ¿no? Pero yo creo que establecer criterios y a lo mejor podríamos establecer algún comunicado si esto sigue siendo... a nosotros nos han dejado en paz, no nos han tocado ese tema a nivel nacional, pero no ha sesionado el órgano de gobierno, entonces no sé. Porque lo que sí es que nosotros sí estamos, aunque estamos honorarios, estamos en capítulo 1000, ¿no? Porque si estuviésemos en capítulo 3000, nos llegaría el recorte parejo del 75% de nuestra capítulo. Entonces, ahora, ya este año quedó aprobado, los contratos estaban firmados, entonces jurídicamente sería un problema, como a ustedes les pasó. Ustedes ya tenían contratos firmados, ¿no? Para el 2019, No. pero cada año renuevan el contrato. El 2020 no habían firmado. No, todavía no. Okay. No. Y el salario, perdón, el honorario del 2019 sí les fue completado. Claro. Sí, ese no hubo problema, estuvo a tiempo y forma, simplemente fue ya el que cubre, digamos, de la última parte, los dos últimos meses de 2019 a pues, los 9 meses, 10 de 2020, pero no había contrato. Por ejemplo, Veracruz, perdón, Presidenta, perdón, por ejemplo, Veracruz, con el recorte del más del 50%, empezaron a pagar en junio. Yo no he cobrado todavía, entonces que no me reclamen nada, pero empezaron a pagar 6 meses después. Entonces es una ofensa eso, porque no pusieron en cero el capítulo 3000. ¿Y ustedes estaban en capítulo 3000? Estamos en capítulo 3000. Lo que pasa es que el que te ubiquen en el capítulo ha tenido mucho que ver con los auditores externos que determinan que como estás por servicios profesionales no puedes estar dentro del capítulo 1000. Y lo mandan al 3000. Y esa fue una observación que se tuvo del auditor externo dentro de la Secretaría Ejecutiva. Y depende del secretario esa función, es función sustantiva del secretario. Sí. Entonces, ahora, lo que es muy grave es que esté para la nómina de todo el personal, ¿no? Nada más fue para los CPC, el personal que son 40 de personal que hay en Veracruz de la Secretaría, no se les bajó absolutamente a ningún... nosotros fuimos el CPC. Pero también tendría que haber un análisis, Rosy, no sé, tú eres contadora, ¿qué incluye un contrato por honorarios? ¿Qué es lo que la gente no entiende, no percibe? La gente piensa que así como cobras tú tu sueldo, tu honorario, tu salario, y es íntegro para ti, para tu gasto personal, es lo mismo con nosotros. Bueno, pero pues eso ya es una cultura. Nada más sí, me gustaría que pudieras así desde tu óptica, que no seamos nosotros lo que lo digamos, sino desde el punto de vista de un contador, qué se debe de incluir dentro de un contrato por honorarios. Te los dije, ¿no? Se supone que la diferencia entre un contrato independiente, de honorarios independientes y un asalariado, es que el asalariado, el patrón, se hace cargo de dotarte de todos los instrumentos de trabajo, de todos los gastos que necesites. Y como honorarios, el patrón no te da absolutamente nada. Entonces, así es la figura. E inclusive para efectos fiscales, el asalariado no puede deducir nada más que sus gastos personales de médicos y demás. El de honorarios puede deducir todo lo que implique el ejercicio de su profesión. Entonces, si yo estoy por honorarios y hago pasteles, pues meto la harina, el huevo, la leche y la vainilla, ¿no? Pero si soy un asalariado que me empleo en el globo, pues no puedo deducir ni harina, ni huevo, ni nada, ¿no? Entonces, así de clara es la cosa. Y yo no sé por qué un auditor externo, Pancho, te puede decir cómo clasificar tu gasto. Pues yo creo que es más bien el clasificador por objeto de gastos el que te dice.
Sí, no fue Pancho. No, pero Pancho es auditor. Pancho dijo que no procedía, pero pues el secretario técnico se fue con la observación del auditor externo en su Aparte, las momento. observaciones del auditor externo no son vinculantes. Sí. Y te digo, entonces la ciudadanía piensa que dicen ganan 100,000 pesos, pero en realidad lo que es íntegro para nosotros no son los 100,000 pesos, porque de ahí deriva papelería, impresiones, comunicación, pagos de impuestos, pagos de salud, No, pago de impuestos no, Carmen. Ese sí. ¿Mande? El pago Veracruz estamos en 18,000 pesos mensuales. pago de impuestos no, Carmen. El asalariado y el por honorarios, los dos pagan impuestos, ¿no? Digo, pero no es íntegro ese monto para nosotros. ¿Sí? ¿no? Pero también lo que pasa es que también cuando los que están asalariados les preguntas cuánto ganan, te dicen que ganan lo que les cae en el cheque, ¿no? Sí, y aquí no. Y aquí no, porque los impuestos tienes que calcularlos y asentarlos. Entonces sí, digo, yo lo quería dejar claro porque la ciudadanía tiene otro concepto de que ese ingreso pues, es como lo que ellos cobran, ¿no? Y Sí. ahora sí que, sí, Pancho. Y ahí lo que nosotros hicimos por transparencia desde hace ya mucho tiempo es que en nuestra página, en la sección de transparencia, está una cédula que aprobamos todos y es la que dice en qué gastamos el dinero que recibimos para que la ciudadanía perciba que lo que nos llevamos a casa, Neto. después de pasar por el SAT y por todos los gastos que tenemos que hacer, es bastante menos de la tercera parte de lo que recibimos en bruto. Sí. Y entonces estamos recibiendo en neto una remuneración mucho menor que la de un director general, mucho menor. Y si a eso entonces, como dice Aarón, le bajas el monto nominal y le quitas, a nosotros no nos alcanza para el gasto, simplemente estamos subsidiando el gasto de operación y ahorita más que nada, porque desde enero no nos pagan un solo centavo, ¿eh? Pues sí. Entonces, y aparte, otra cosa que me dicen, ay, es que ustedes deberían, su labor es tan noble, ¿no? Mi papá es doctor, y había una paciente que le decía, ay, su labor es tan noble que usted no debería de cobrar la consulta. Dice, sí, nada más que cuando llego a comprar zapatos a los niños, yo le digo, oiga, soy el doctor y pues me cobra los zapatos, ¿no? Es más o menos lo mismo. Yo creo que sí, fíjese, tuve una reunión con los del INAI, y platicando, decía, no, que se impactaron de que los viáticos los tenía que poner de mi bolsa. O sea, no inventes. Los viáticos, ni siquiera los del INAI, los comisionados del INAI a ese nivel entendían esta parte de... Sí. Entonces, pues la ciudadanía en general, pues menos. Pero Rosy, no nos gustaría cerrar el café sin que le pudiéramos dar a Rodrigo una respuesta sobre el tema de municipios. Uy, no, pero les dije, ese es tema para otro café. Bueno, punto, yo le invito a un café por la transparencia para que hablemos sobre el tema de los municipios en el combate a la corrupción. Oigan, y les tengo una noticia también, sobre todo a los poblanos. Ya salió un criterio del INAI en donde somos sujetos indirectos. Sí, nada más, Rosy, yo te pediría ahí un apoyo porque necesitamos que ese criterio venga firmado por el presidente del INAI y por los integrantes del consejo, porque nos lo mandaron nada más por correo, sin firmas y sin nada, y eso no tiene validez para que nosotros podamos platicar. El criterio es un criterio recomendatorio que el Pleno de... Pero tampoco ha salido el acta. No, es que no hay un acta del Pleno. El acta, quien emitió el criterio fue el Sistema Nacional de Transparencia, ¿no? Y lo que recomiendan a los institutos garantes es que se consideren sujetos indirectos. No es vinculatorio. Sí, no, inclusive Oscar Guerra Ford decía que no son sujetos obligados indirectos, sino sujetos obligados sin estructura. No, pero ahora ya no. Que el término correcto son sujetos obligados sin estructura, porque el de sujetos obligados indirectos no existe, lo explicó en la sesión Oscar Guerra Ford. Pero
para efectos se necesita el acta o un escrito donde Francisco Acuña diga, se tomó este acuerdo y te lo estoy notificando. Pero el acuerdo, para que nosotros con ese acuerdo podamos platicar aquí con el Instituto Garante. se supone que el acuerdo es que el INAI va a recomendar a los garantes. Ni siquiera les tiene que notificar a ustedes, sino se lo tiene que pasar. Es que se le hicimos la solicitud por escrito y nos tiene que contestar. Ah, bueno. Pero entonces se lo va a pasar al, se supone que es es un acuerdo general para todos los 32 instituciones garantes del país para que consideren a los CPCs como sujetos indirectos. Que ese es otro café, porque no crean que la cuestión es tan sencilla. Trae muchas implicaciones y como decíamos, una obligación más para los CPCs. ¿Quién va a entrar al CIPOT? ¿Quién va a entrar al CIFI para estar monitoreando diariamente si llegaron o no solicitudes de información? Para eso está la unidad de transparencia de la Secretaría Ejecutiva. No, porque si no, entonces serías un directo. No, por eso lo están determinando así, porque el que responde todo lo del sistema es la Secretaría Ejecutiva. No, en nuestro caso, el criterio es Ricardo Salgados, ¿no? Nosotros tenemos nuestras propias claves, nosotros somos los que tenemos que entrar. Porque entonces son sujetos obligados directos, los está haciendo directos. Nos está haciendo directos. No, pero lo único es que nos tenemos que capacitar también, tenemos que tomar los cursos y todo eso, pero cuando resolvamos, como no tenemos estructura, cuando resolvamos una existencia o una reserva, tenemos que mandarlo a la unidad de transparencia de la CESP, ¿no? Sí, se vuelve un Matías en el tema de transparencia. Porque nosotros no tenemos estructura, no podemos tener una unidad de transparencia. Entonces, para lo que es toda la carga de la responsabilidad de contestar y así, solitos. Y cuando es que se opongan a nuestro criterio, entonces sí es con ellos, ¿no? Entonces, incluso les agrego un tema más para otro café que creo que es el tema de datos personales. Y el tema de datos personales, porque obviamente nosotros en el momento que recibimos solicitudes de consultas o denuncias o quejas, sí tenemos datos personales, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos a establecer nuestro sistema? Y tenemos que hacer nuestro catálogo de clasificación archivística y todo, ¿no? ¿Quién? Sí. Yo y mis 10 asistentes. Entonces, sí, la figura que tenemos de híbridos no necesariamente a veces ayuda, sí. Porque sería mejor que nos consideraran como una unidad administrativa dentro de la propia CESP, ¿no? Para efectos de dar seguimiento a las obligaciones de transparencia. Nosotros tenemos que armar los expedientes, o sea, armar expediente por cada solicitud, cómo se recibió, cuándo se respondió, no sé qué, ir armando los expedientes. Entonces, ¿no? Entonces, yo creo que sí está bien ser transparentes. Lo que nosotros decíamos que es que tenemos que tener una transparencia proactiva con un criterio aprobado por el INAI, esa era nuestra intención, pero pues salió la determinación que somos sujetos indirectos. Obviamente no estamos en contra de ser transparentes, o sea, claro. Todo lo subimos, o sea, ¿quién más que nosotros tenemos que hacerlo? ¿No? Así es, Rosy. Bueno, pues te agradecemos mucho tu presencia en este espacio para poder platicar contigo de una manera pues muy informal y que bueno, nos contaras todo esto que está pasando, todo este excelente diálogo que pudimos pues tener contigo y pues te agradecemos también al resto de los invitados a este café. Gracias por sus expresiones, por sus manifestaciones. Y pues lo seguimos invitando dentro de 15 días a la siguiente edición de este café con el CPC, donde, bueno, pues exponemos básicamente nuestro trabajo y respondemos también a sus preguntas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y si se valen anuncios, nos vemos el lunes para ver dos temas muy importantes, contrataciones abiertas y decálogo de designaciones, que justo ustedes que están con el secretario ejecutivo creo que puede ser
interesante para ustedes, para poder. Muchas Rosy, Norma Pimentel nos pide que si el documento o las acciones que tú comentaste de gobierno abierto, y se las podemos compartir. Ella está en la Contraloría del municipio de Puebla como responsable auditoría obras y le interesa ese proceso de adjudicación que tú comentaste. Entonces, si nos lo haces llegar, por favor, para que se lo pudiéramos compartir. Bueno, sí, es la propuesta que presentamos ante el Congreso Federal. Sí, yo se los comparto. Está público en el área de Parlamento Abierto del Congreso, está ya este documento, está público, pero yo se los envío a ustedes y para que lo puedan compartir. Por favor, sí. Muchas gracias. Entonces. Gracias, presidenta. Gracias, compañeras comisionadas. Gracias. Gracias, Aarón. Daniel, me mandas un mensaje, perdí contactos. Sí, sí, sí. Por favor. Yo te mando. Gracias. Gracias, Rosy. Hasta luego. Gusto Buen día a saludarte. todos. Gracias a todos. Estén Bye. bien. Gracias, Rodrigo. A todos. Carla, muchas gracias. Saludos, Bye. saludos, Rodrigo. Saludos.